Bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Estamos acá una vez más para poder glorificar el nombre del Señor. Así que estamos iniciando este nuevo programa como iglesia para darle gloria al Señor. Así que bienvenidos, vamos a estar transmitiendo a través de esta página de la iglesia, y también vamos a estar a través de Radio Monte Hermón. Así que bienvenidos una vez más, estamos acá para servirle. Muy bien, así que como lo dijimos al principio, iniciamos en esta oportunidad con el tema El Faro de Alejandría. Mis hermanos, mis hermanas, muy buenas noches. Con mucho gozo en el Señor nos dirigimos a ustedes y pues estamos contentos, estamos muy agradecidos porque Él es bueno con nosotros. Hoy damos inicio oficialmente este programa de estudio teológico que lo hemos titulado El Faro de Alejandría. Cuando nosotros hicimos la primera publicación, algunos amigos nos escribieron y nos preguntaron por qué el nombre. Entonces, yo a algunos les di respuesta, a otros no, pero este nombre no es una casualidad, es algo que queremos remarcar en este programa. El Faro de Alejandría era una de las maravillas del mundo antiguo. Fue una luz, fue una guía para los navegantes que surcaban los mares oscuros, aquellos mares inciertos, y ese faro de Alejandría daba luz. Hoy nosotros, como pueblo de Dios, creemos en la palabra de Dios. Entonces, esta palabra es para nosotros nuestro faro. En medio de un mundo de confusión, de doctrinas, de ideas, de voces del mundo, la Escritura sigue siendo esa luz que alumbra nuestro camino. Y no solamente nos alumbra el camino, sino que también nos guía hacia la verdad. Hay una palabra que encontramos en el Salmo 119, versículo número 105, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, este programa tiene un solo propósito: formar hombres y mujeres que conozcan, que amen y que vivan conforme a las Escrituras. Ese es el único propósito que nosotros tenemos como iglesia. Así que, mis hermanos, usted que está ahí en su casita, bienvenido a esta noche de inicio de este programa. Y comenzamos esta travesía con este fundamento esencial como lo es bibliología, con un estudio profundo de la Biblia. Entonces vamos a estar hablando en esta noche un poco acerca de su origen, acerca de su autoridad, acerca de su inspiración, también de su canonicidad, de su revelación y su poder transformador. Mis amados, es importante que nosotros tengamos en mente que la palabra de Dios es poderosa en nuestras vidas. La pregunta es: ¿por qué comenzar con bibliología? Hermanos, porque si nosotros no empezamos
a ver qué es la Biblia, de dónde viene, quién la escribió, entonces estaríamos dejando un vacío. Entonces, hermanos, en esta noche quiero que nos enfoquemos y que no solamente conozcamos su letra, sino quién reveló su letra a través de su Espíritu Santo. Hoy en esta noche, como Iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique, levantamos este faro con humildad, con hambre, con deseo de ser fieles a la exposición de la palabra del Señor. Tenemos la certeza que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, para que la palabra del Señor siempre sea interpretada de la manera correcta. Mis amados, la Escritura misma dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso lo encontramos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Así que, mis hermanos, con el corazón abierto y la mente dispuesta, damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que Él nos permite y estos medios que tenemos ahora para que llevemos la luz, compartamos el conocimiento de una forma sólida y que lleve transformación espiritual a aquellas personas que lo necesitan. Este programa, como lo es, hermanos, vamos a estar desarrollándolo todos los días viernes de 7 de la noche a 8 de la noche. Vamos a estar compartiendo este Facebook Live. También vamos a estarlo compartiendo a través de Radio Monte Hermón en Lolotique, para que usted pueda ser edificado por medio de la verdad de las Escrituras. Así que oficialmente bienvenidos al programa El Faro de Alejandría. Comencemos esta travesía hacia la verdad eterna de la palabra del Señor. Quédese con nosotros unos 40 minutos, creo que estaríamos desarrollando el tema que tenemos para esta noche. Vamos a estar desarrollando qué es bibliología. ¿Qué es bibliología? Mis amados, ¿por qué los cristianos debemos de conocer de bibliología? Esa es una gran pregunta que debemos de hacerlo. Mis amados, porque esta palabra para nosotros es la regla de fe. La bibliología es una de las doctrinas principales que tenemos como iglesia. La bibliología es una rama de la teología sistemática, de la que estudia la autoridad, la inspiración, la canonicidad, la preservación, la suficiencia de la Biblia. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de teología sistemática, estamos hablando que la teología sistemática es como un árbol, pero ese árbol tiene muchas ramas, y una de esas ramas, una de sus doctrinas principales es la bibliología. Y de eso vamos a hablar un poco esta noche. Es extenso, pero posteriormente vamos a estar abarcando o profundizando en otros temas importantes. Mis amados, la bibliología es la revelación escrita para nosotros los cristianos. Considerémosla, o nosotros esta Biblia, debemos de saber que la Biblia o la palabra de Dios es infalible y autoritativa. Que nunca a usted se le olvide que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia no tiene cualquier voz escrita. La Biblia es la voz de Dios, punto y aparte. Ahí estamos. Quiero mencionar algunos puntos
o algunos temas que abarca la bibliología. Como lo dice la bibliología, abarca o estudia varios aspectos fundamentales de la Biblia. En primer lugar, se estudia la naturaleza de la Biblia. Sí, ¿qué clase de libro es este? ¿Por qué este libro es diferente a otros libros? Libros religiosos, filosóficos. ¿Por qué este libro es el libro más vendido en todo el mundo? ¿Por qué este libro es el libro más barato en todo el mundo? Y si no es que no es gratis. Porque la Biblia es el libro más quemado en todo el mundo. Esta es la palabra del Señor. Después que nosotros vimos la naturaleza de la Biblia, quiero que veamos también su autoridad. La autoridad de la Biblia. La Biblia tiene autoridad sobre nuestra vida. Tiene autoridad sobre nuestra fe, nuestra práctica. La Biblia para nosotros es el manual. Para nosotros es la dirección, es la brújula, que nos guía para que nosotros podamos tener dirección a través de la palabra. ¿En qué se basa su autoridad? En que es la palabra del Señor. Y como la palabra de Dios, ahí está encerrada toda la situación, que Él es el principio y que Él es el fin. También la bibliología estudia la inerrancia de la Biblia. La inerrancia de la Biblia nos dice que la Biblia en sus escritos originales no contiene errores. La Biblia no contiene contradicciones porque fue inspirada por Dios mismo. Esto significa que todo lo que se afirma, todo lo que se dice es escrito por hombres inspirados por Dios. Su historia, su moral es algo verdadero y es confiable. Mis amados, esa inerrancia de la Biblia, cuando nosotros vemos este tema, entonces es importante que también veamos que la Biblia no solamente es inerrante, que la Biblia también es de inspiración divina. ¿Cómo fue escrita? Dios la dictó palabra por palabra o la inspiró a autores humanos. Se estudian textos, por ejemplo, el que mencioné al principio, Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice que la escritura es útil para enseñar. La escritura es útil para redarguir. Esa es la escritura. Mis amados, la pregunta es: ¿cómo llegó a formarse la Biblia? Es importante. Toma un poquito de tecito, porque estamos un poquito malitos de unos problemas que tenemos de salud. Mis amados, la gran pregunta es: ¿cómo se llegó a formarse la Biblia? La Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años, aproximadamente, y aproximadamente por unos 40 escritores. Esa es la Biblia. Oiga bien, 1600 años, 40 escritores, esa es la Biblia. También vemos la canonicidad de la Biblia. ¿Cómo se decidió que los libros formen parte de la Biblia? Porque algunos libros están dentro
y algo otros no. Posteriormente vamos a dedicar un espacio y vamos a estar viendo un poquito más a profundidad y vamos a estar hablando acerca de la canonicidad de la Biblia. Y vamos a hablar también acerca de los diferentes cánones que existen. Vamos a estar hablando un poco, es posible que en el siguiente programa hablemos acerca de los cánones, como lo es el canon palestinense, el canon alejandrino, o también llamado el canon corto o llamado el canon largo. También vamos a estar hablando acerca como el canon cristiano, que es el canon del Nuevo Testamento. Mis amados, ya pasaron muchísimos años y la Biblia es la misma. Eso es milagroso. Eso es lo importante, hablar no solamente de la inerrancia, también de la preservación de la Biblia. Oiga bien, la Biblia se ha preservado por miles de años y es la misma escritura. ¿Cómo ha sido preservada o conservada fielmente a través de tantos siglos? No se ha perdido su mensaje original. Han pasado muchos años, pero su mensaje sigue siendo original. Se ha conservado. Es un libro milagroso, es un libro poderoso. Y el resultado de él es que muchos años y es la misma Biblia. Por eso la Biblia para nosotros los cristianos es importante. Y vemos nosotros entre ellos el tema de la suficiencia de la Biblia. Ese tema es importantísimo. Es posible que dediquemos un viernes únicamente para ese tema. La Biblia es suficiente para guiarnos. La Biblia es suficiente para darnos fe en la vida cristiana. Necesitamos otros libros de revelaciones nuevas. No ocupamos nada más. Solamente necesitamos únicamente su interpretación correctamente. Ahora nosotros tenemos la facilidad de que podemos fácilmente, gratuitamente conseguir las diferentes familias textuales, diferentes escritos, diferentes Biblias de diferentes fuentes, para que lleguemos y leamos las diferentes familias y concluyamos que la Biblia es la misma. En resumen, hablando un poco al respecto, la bibliología trata de cómo Dios se ha revelado por escrito en la Biblia. Imagínense, no tuviésemos la Biblia, no tuviésemos esa guianza. La Biblia estudia el origen de las cosas, el origen divino, su confiabilidad, su autoridad, su valor eterno para la fe cristiana. Entonces la pregunta es, ¿por qué es importante estudiar la bibliología? Porque ahí se fundamenta toda nuestra teología cristiana. Como lo dije, si no tuviésemos una Biblia confiable, toda la fe cristiana sería una fe débil, sin fundamento. Pero tenemos esta palabra. Esta palabra a nosotros nos ayuda a responder a los ataques, a las dudas sobre la autenticidad de las escrituras. Hay muchos falsos maestros, profetas que se han levantado y quieren hacer sus propias Biblias o interpretarlas a su manera. Aumenta nuestra confianza cuando tenemos una Biblia confiable, que es la palabra de Dios, sin errores, suficiente para que toda la humanidad pueda creer en ella. Mis amados, esta hermosa obra que tenemos en nuestras manos, debemos saber nosotros de dónde viene
y cuál es el contenido que ahora nosotros tenemos en nuestras manos. Y su nombre es la Santa Biblia. Quiero que veamos lo siguiente, algo importante. ¿Qué significa el término Biblia? El término Biblia, en su origen griego y latino, la palabra Biblia proviene del griego ta biblia, que significa los libros. Es un plural a lo que nos recuerda que la Biblia no es un solo libro, sino una colección de 66 en total de nuestra Biblia, a la cual se le llama la Biblia protestante. A su vez, esta palabra proviene de biblión, que quiere decir libro o quiere decir rollo. El nombre de la Biblia tiene una relación con una ciudad que se llamaba Fenicia. Y en Fenicia había un puerto que se llamaba Biblos. El nombre Biblia está conectada con la antigüedad, esa antigua ciudad de Fenicia, de Biblos, que ahora actualmente es el Líbano. Como lo mencioné, Biblos es un puerto importante del Mediterráneo oriental, donde se exportaba el papiro, el material que se utilizaba para escribir en la antigüedad. Por eso, Biblos llegó a ser sinónimo de material para escribir y más tarde de libros. En resumen, mis amados, Biblia significa literalmente los libros y hace referencia a la colección de escritos sagrados inspirados por Dios mismo. Mis amados, etimológicamente muestra que es una biblioteca sagrada, no un solo volumen. Y es importante el nombre, que resalta su carácter escrito frente a otras formas de revelación como la oral o la natural. Recordemos que antes la Biblia no tenía acceso a muchas personas, sino que eran pocos. Ahora todos tenemos la oportunidad de tener 1, 6, hasta 20 Biblias. Este libro sagrado, mis amados, que nosotros tenemos en nuestras manos, no es cualquier documento, no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Resumiendo, decíamos que este libro ahora se llama Biblia y fue en honor a un puerto proveedor de papiros llamado Biblos, de la ciudad de Fenicia, actualmente Líbano. Entonces, en honor a ese proveedor de Biblias, ahora proveedor de papiros, ahora este sagrado libro se llama Biblia. Después, hermanos, que tenemos en claro de dónde proviene el nombre de Biblia, es importante que veamos cómo se establecieron los versículos, capítulos y quién les llamó así por primera vez. Pero antes de ello quiero que veamos cómo y cuándo se le aplicó el término Biblia a la Biblia. ¿Cómo y cuándo? Esto va a ser en el siglo I por Clemente. Clemente era un discípulo de Pablo y Clemente fue el primero que acuñó el término Biblia para distinguirla de la literatura sagrada del judaísmo. Entonces le pusieron Biblia en el siglo I después de Cristo para diferenciarla del resto de libros
Y este mismo Clemente, quien la llamó por primera vez Biblia, este Clemente de Roma se le decía también. También, mis amados, conocido como Clemente I, fue uno de los padres apostólicos de la iglesia primitiva. Este Clemente se consideraba que fue discípulo de los apóstoles, especialmente de Pablo y posiblemente también de Pedro. Cuando nosotros hablamos, mis amados, de los padres apostólicos, estamos hablando de los líderes que fueron después de los apóstoles. Y cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos hablando de los líderes que fueron después de los padres apostólicos. Entonces, este Clemente vivió allá por finales del siglo I, allá por el año 95 después de Cristo, si no me equivoco. Y su autor, este Clemente también fue un autor de una carta que se llamó la primera carta de Clemente a Corintios. Estos escritos de Clemente no entraron en el canon cristiano, que sería el canon del Nuevo Testamento, ni tampoco entraron en los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Se dice que Clemente utilizó el término Biblia en plural griego, ta Biblia, los libros, para referirse de una manera especial a las escrituras, para considerarlas o diferenciarlas del resto como una literatura sagrada. Entonces, mis amados, tome nota si usted quiere o después revisa el video. Entonces, su uso del término tenía como objetivo distinguir claramente los escritos considerados inspirados por Dios de otras literaturas religiosas, literaturas culturales del judaísmo o del mundo greco-romano. Cuando nosotros hablamos del mundo greco-romano, estamos hablando de las costumbres griegas y costumbres romanas, de dos costumbres greco-romanas. La idea, mis amados, era diferenciarla de todos los demás escritos, y por eso Clemente le llamó Biblia. Y posteriormente el término se aplicó tanto a los escritos judíos que también a los cristianos. Y con el paso del tiempo, el nombre de Biblia se volvió más común, y los cristianos, para referirse a este libro santo, le llamaban también Biblia, un conjunto de escrituras, que esta escritura incluían tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Como los del Antiguo Testamento, escritos judíos, como del Nuevo Testamento, escritos cristianos. Entonces, cuando nosotros hablamos de testamento, dice que este uso reconocía el valor sagrado y canónico de ambos cuerpos del texto, y afirmaba que todita la escritura era inspirada por Dios. Así, hermanos, que el término Biblia pasó a designar una colección completa de libros sagrados que formaban la revelación escrita del cristianismo. Pero también es importante que hablemos del contenido que tenemos en este hermoso libro, mis amados. Es un contenido material de la Biblia. Acá está ordenada la Biblia. La Biblia está ordenada de una manera sistemática.
Nosotros en el Instituto Bíblico enseñamos de una manera sistemática para que las personas fácilmente comprendan las Sagradas Escrituras. Está en su idioma que usted lo pueda entender. Mis amados, en esta Biblia habla de un mensaje espiritual, doctrinal, que está desarrollado en este hermoso libro. Por eso nosotros, mis amados, es importante que lo estudiemos sistemáticamente. Nosotros no correspondemos a un sistema como lo enseña la Iglesia romana. Nosotros estudiamos la Biblia de una forma en orden. Mis amados, es importante comprender esos términos. Por eso, si usted quiere profundizar más en la palabra del Señor, escríbanos y para el otro año alístese y juntos vamos al Instituto Bíblico a estudiar más la palabra del Señor. Mis amados, la Biblia es una colección de libros. La Biblia no es un solo libro, sino una colección de 66 libros. Ya mencionamos por más de 40 escritores y escritas aproximadamente en un periodo de 1600 años. Y fue escrita en 3 idiomas principales, como lo es el hebreo, el arameo y el griego. Fue escrita en regiones, por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, Roma y algo otro que pudiéramos mencionar. Pero posteriormente fue escrita al latín y luego llegó a nuestro castellano. Mis amados, dentro de sus páginas nosotros encontramos leyes, historia, poesía, profecía, evangelios, cartas y por último encontramos el Apocalipsis. Mis amados, su contenido doctrinal de la Biblia, desde el punto de vista doctrinal, es mucho más que una simple colección de libros religiosos. A esta Biblia se le considera una biblioteca sagrada, compuesta por diversos escritores que fueron reconocidos oficialmente como inspirados por Dios. Esta colección, conocida como el canon bíblico, mis amados, no fue compuesta de una manera arbitrariamente, sino que fue discernida por una comunidad de fe por el paso de los siglos. Y al nosotros identificar a esos hermosos libros, al nosotros identificar su autoridad, su inspiración y que venían de lo alto, de esta forma la Biblia se convierte en la nueva o en la forma suprema de fe. Así es, se convierte en la suprema norma de fe y de conducta para los cristianos. Esa es nuestra regla. Mis amados, el contenido doctrinal de la Biblia es importante que también lo veamos. Se basa en que es un conjunto de escritos inspirados por Dios que resaltan toda su historia, toda su revelación. La Biblia no es simplemente un libro religioso, un libro que si usted la tiene acá se detienen los demonios. No, sino es un testimonio fiel de Dios que da a conocer que es la guía para su pueblo, que es la revelación de su voluntad a través de la historia. ¿Cómo nosotros o cómo conocer esta dimensión doctrinal? Es esencial, mis amados, para todo creyente
pues a nosotros nos va a ayudar a entender no solamente lo que creemos, sino por qué lo creemos y cómo nosotros debemos de vivir a la verdad revelada. Mis amados, que esta Biblia esté en nuestras manos ahora es un tesoro, es algo preciado. Es algo que nosotros debemos de valorar como cristianos. Quiero que vayamos finalizando y veamos lo siguiente. Veamos, hermanos, las divisiones de la Biblia. La Biblia se divide en dos grandes partes, como lo es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros, a esto póngale mucho ojo, por qué usamos la palabra testamento? La palabra testamento que usamos en la Biblia viene del latín testamentum, que a su vez se traduce de la palabra griega diateké. Esta palabra griega significa pacto. Diateké significa pacto, significa contrato, disposición legal. Entonces los primeros cristianos usaron testamentum para referirse al pacto que Dios hizo con su pueblo. Así nacieron los términos Antiguo Testamento, el pacto con Israel, es decir, antes de Cristo. Y es decir también el nuevo pacto, es decir, el nuevo pacto a través de Jesús. Por eso cuando nosotros decimos testamento, no estamos hablando de un testamento que alguien deja antes de morir, no. Estamos hablando de un testamento. Oiga bien lo que le voy a decir. Estamos hablando de un testamento sagrado entre Dios y nosotros, la humanidad. Entonces, este es un testamento que Dios nos ha dejado a nosotros, promesas divinas de Dios hacia la humanidad. Así que la Biblia es una colección de libros que narra la historia de la alianza entre Dios y la humanidad. Entonces, primero nos habla de un pacto que Dios hizo con su pueblo Israel a través de Moisés. Conociendo cómo la antigua alianza fue con Moisés, más adelante presenta cómo esa alianza fue perfeccionada y cumplida en Jesucristo. Lo que nosotros llamamos ahora nueva alianza. Llamamos nueva alianza. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos la Biblia Sagrada, a la cual es un testamento del Antiguo y Nuevo Testamento. Para nosotros es un documento, hermanos, como cuando nosotros encontramos esta Biblia está como una carta de corrido, así como el periódico, pero tiene temas, ¿verdad? Entonces la Biblia tenía nombre, ya vimos de dónde proviene el nombre, entonces, pero no tenía capítulos, ni tampoco tenía versículos. Entonces quiero que veamos esta división numérica de la Biblia. La división numérica de la Biblia varía según las dos grandes religiones que la utilizan, como lo es el judaísmo y el cristianismo. Y cuando hablamos del cristianismo, incluye el catolicismo, los ortodoxos y protestantes. Pero cada una de estas tradiciones
acepta un número diferente de libros y sus Biblias, lo que refleja diferencia entre sus cánones o listas oficiales de los libros sagrados. Como lo saben, la Biblia latinoamericana, que por acá la tengo, sí, acá, tiene 73 libros. Entonces la que yo tengo en mis manos tiene 66. Luego vamos a hablar si los podemos leer o no. Qué importantes datos estamos compartiendo en esta noche. Mis amados, es importante que nosotros comprendamos estas cosas. Luego, posteriormente, vamos a hablar acerca de los diferentes cánones que ya mencioné. Ahora nosotros leemos la Biblia, cómo la Biblia llega a tener capítulos, que los capítulos son los numeritos grandes y los versículos los numeritos pequeños. Entonces la división en capítulos de la Biblia fue creada por un hombre que se llamaba Stephen Langton. Era un erudito de la Edad Media. Esta división, este hombre se popularizó alrededor del año 1230, pero especialmente en una Biblia usada en la Universidad de París. Entonces, cuando nosotros tenemos la estructura de la Biblia con capítulos, a nosotros se nos facilita la referencia y el estudio de los textos sagrados. Entonces, significa que Stephen Langton aproximadamente allá por el año 1230 le asignó capítulos a la Biblia. Ahora nosotros la vemos con capítulos y los versículos son los numeritos pequeños que aparecen después. Muy bien. Después que hemos hablado de Stephen Langton, que le estableció los capítulos, veamos los versículos, los números pequeños. La división en versículos fue desarrollada por un hombre que se llamaba Robert Steiner, algo así, Steiner. Este hombre era un erudito francés. Él realizó esta división de versículos allá por el año 1527 al 1555 en la ciudad de Ginebra. Esta división nos permite una situación más bonita, más detallada, más precisa de lo que nosotros actualmente utilizamos y se nos hace fácil encontrar los versículos. Mis amados, ese es el hermoso libro que tenemos en las manos. Y los capítulos y versículos los tenemos gracias a Robert Steiner y a Stephen Langton. Gracias a esos hombres, allá por el año 1230, 1527, por ahí. Entonces concluimos, mis amados, este primer programa, El Faro de Alejandría, diciendo lo siguiente. Decimos lo siguiente, que la Biblia teológicamente es la creación literaria de un pueblo. Muy bien. El antiguo Israel y un movimiento religioso naciente en el cristianismo en tiempos de Jesús. Mis amados, es importante que conozcamos estos principios de la Biblia. Es un poco amplio el programa, pero es importante para la iglesia del Señor. En términos más rigurosos, es un conjunto de libros que el judaísmo y la iglesia reconoció como sagrados, sí, e inspirados, canónicos. Muy bien. Mis amados, así es como usted y como yo
tenemos, así es como usted y yo, tenemos, mis amados, este hermoso libro en nuestras manos. Vamos a finalizar un poco antes, ya que se me puso un poco complicado el tema de salud. Así que, mis amados, el próximo viernes vamos a estar hablando acerca del canon bíblico. Y vamos a estar hablando por qué 66 libros y por qué no 73. Algunos dicen 72 y algunos dicen 73. Pero de eso vamos a estar hablando en el siguiente programa, siempre el Faro de Alejandría, transmitido los días viernes de 7 de la noche a 8 de la noche. Así que, mis amados hermanos, usted que está conectado, acompañándome en esta noche, que el Señor le bendiga. No se olvide, somos nosotros Iglesia Monte Hermón, una iglesia con visión del reino. Estamos acá con este programa, iniciándolo este día para compartir con usted estos conocimientos todos los días viernes de 7 de la noche a 8 de la noche. Quiero finalizar diciéndole que nosotros vamos a estar hablando algunas cosas importantes de las Sagradas Escrituras. Pero si usted desea ampliar más su conocimiento, le invito a que se inscriba el próximo año en el Instituto Bíblico para que juntos sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Le deseo a usted y a su familia muy buenas noches. Una vez más, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón, aquí en la ciudad de Lolotique. Buenas noches, gracias por estar con nosotros con el Faro de Alejandría. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.